Hoy haremos piratería a través de los 7 mares. Acompáñenme a ver cómo se juega este loot, un juego de Rainer Knizia, disculpen mi alemán si es que no lo pronuncié bien, de 2 a 5 jugadores. Tiene una variante para que hasta 8 jugadores jueguen. No es lo ideal, es más que nada un juego de 2 a 5, pero en fin, vamos a ver cómo se juega. Para preparar la partida en loot, tomaremos todo el mazo de cartas y lo barajaremos. Después de barajar las cartas, daremos 6 a cada jugador. En este ejemplo mostraré una partida de 2 a 5 jugadores, que es la partida normal. Después explicaré al final del video las variantes que hay en una partida de más jugadores. En loot contamos con esta variedad de cartas. Tenemos cartas de barco pirata en 4 colores distintos, cartas de capitán pirata, 1 para cada color, y cartas de barcos mercantes junto con la carta del almirante. Cada carta pirata tiene un poder de ataque que está mostrado por el número de cráneos que tenga esta carta. En este caso, esta carta de barco pirata roja tiene ataque 2. Esta carta de barco pirata azul tiene 1 de ataque. Hay de distintos valores, hay de todos los valores para cada uno de los colores. También las cartas de barco mercante tienen distinto valor. Esta, por ejemplo, tiene 2 monedas de oro, vale 2 puntos. Las monedas al final son el equivalente a los puntos de victoria. Quien tenga más monedas es quien gana. Esta, por ejemplo, tiene 6 monedas de oro. Ahora vamos a explicar las fases del turno y cómo se juega este loot. Durante tu turno puedes realizar solamente una de las siguientes acciones: robar carta del mazo, jugar una carta de barco mercante, jugar una carta de barco pirata, jugar una carta de capitán pirata, jugar una carta de almirante, y en dado caso de que no puedas hacer ninguna de las acciones antes mencionadas, tendrás que descartarte de una carta de tu mano. Para explicar más a detalle cómo funciona cada una de las opciones en este loot, voy a hacer un ejemplo de una pequeña partida. Recordemos que no hay límite de cartas en la mano que puedes tener en loot. Y en mi turno yo decido robar carta. Luego el siguiente jugador a mi izquierda, dentro de sus opciones de juego, decide jugar una carta de barco mercante. El siguiente jugador decide atacar a este barco mercante con un barco pirata rojo con poder 2 de ataque. En el instructivo nos dice que siempre indiquemos de dónde viene el ataque posicionando la carta de barco pirata de manera vertical a donde se encuentra el jugador que está amenazando. El siguiente jugador decide continuar el ataque y juega otra carta de barco pirata. En este caso juega una carta de barco pirata azul. Bien, hay algunas reglas específicas para estos ataques. Si el barco mercante es jugado por el jugador y pasa una ronda sin que nadie lo ataque, al inicio del turno de ese jugador se lleva su barco mercante y por lo tanto se llevaría para el conteo final tantos puntos de victoria como monedas tenga su barco. Sin embargo, en este ejemplo ha sido atacado. Al momento en el que es atacado, este barco mercante entra en disputa. Si al momento en el que el barco rojo lo atacó, ningún otro jugador lo ataca, al principio del nuevo turno del jugador que lanzó el barco rojo se llevaría el barco mercante. Pero en el ejemplo que les estoy proponiendo, un segundo jugador interfiere en la disputa con un barco azul. Y las reglas son las siguientes: no puedes utilizar el mismo color de un barco pirata que ya haya atacado. En este caso, primero el jugador anterior jugó una carta de barco pirata de color rojo. Este jugador que acaba de jugar el azul no podría utilizar otro barco pirata de color rojo. Tendría que utilizar un color diferente. Vemos que aquí utiliza un barco pirata azul, por lo que cumple con la norma. Después, como les había mencionado, los barcos pirata tienen distinto poder. Y si al principio de la ronda del jugador que atacó primero, él es el que tiene el control con más poder de ataque, se llevaría el barco mercante. Por lo que, si yo quiero entrar en disputa, no tendría mucho sentido jugar esta carta de pirata fuerza 1, porque evidentemente sería el principio del turno del jugador que jugó el barco pirata rojo antes que el mío,
y por lo tanto, como tiene 2 de fuerza y yo solo tengo 1, se lo llevaría. Así es que al momento de jugar una carta, para poder entrar en la disputa, tienes que jugar mínimo el mismo poder de ataque que acaba de jugar el jugador anterior. Por eso bajo un barco azul de poder 2. Y así pueden unirse todos los jugadores si quieren. Por ejemplo, un jugador posterior quiere volver a entrar en la disputa y, respetando la regla de que no se pueden repetir colores, baja un barco pirata morado de ataque 3, porque quiere llevarse este barco mercante. Si logra dar la vuelta y el jugador que jugó el barco morado sigue siendo el que tiene más poder, se llevaría este barco mercante. Pero ¿qué pasa? Que los jugadores que siguen en disputa tienen otra oportunidad para reforzar su ataque. Supongamos que este jugador juega la morada, vuelve a ir al turno del jugador rojo, el jugador rojo ya no quiere o ya no tiene más barcos rojos, entonces decide suspender su ataque o dejarlo ahí. Sin embargo, el jugador azul está muy interesado y quiere seguir en la disputa, así es que agrega un segundo barco con fuerza de ataque 1, por lo que 2 más 1 llega a 3 y empata al jugador morado. Luego empieza el turno del jugador morado y como no es el que tiene más poder, todavía no hay un dominio definido, todavía la carta mercante sigue en disputa. En este momento el jugador morado podría reforzar su ataque con otra carta morada, o en caso de no tener o no querer, puede realizar otra de las acciones. Podría jugar su propio barco mercante o podría ir a disputar otro barco mercante que se haya sacado otro jugador, por ejemplo. Supongamos que el rojo, que ya no quiso seguir en esta disputa, en lo que estos jugadores se pelean por dice, pues aprovecho y bajo mi barco mercante de 5. Entonces agarraría a este jugador y diría, pues me interesa tu barco, voy a atacarlo con un verde. Entonces este es un juego de disputa continua y debes de saber cuándo atacas y cuándo te retiras de un ataque. El jugador que juega la carta de barco mercante también puede defender su barco mercante con sus propios barcos piratas. Si es atacado por un jugador que baja un barco pirata azul y yo que bajé mi barco mercante, puedo defenderlo con mi barco pirata de color verde. O sea, el que yo haya bajado un barco mercante no me impide defenderlo con barcos piratas, siempre y cuando sea de color que no se haya jugado. Ahora explicaré las otras opciones que hay en el turno. Si recuerdan, les mencioné que se pueden jugar cartas de capitanes piratas o carta de almirante. El jugador que juega una carta de barco mercante es el único que puede jugar la carta de almirante. El almirante va de la mano con los barcos mercantes y pues supuestamente va protegiendo el barco. La carta de almirante, que por cierto solo hay una, tiene el mismo poder que las cartas de pirata, que también solo hay una por color. Estas cartas de personaje le ganan automáticamente a cualquier número de cartas piratas. Si este barco mercante está en disputa y tenemos un jugador que juega azul y un jugador que juega morado, y pongamos el ejemplo de que están empatados, algo así, pues ya sea el jugador azul o el morado, sea quien sea que lo tenga, puede jugar su capitán pirata. Tiene que ser capitán pirata del mismo color, evidentemente. No puedes jugar el capitán pirata verde con tu ataque azul. Si el jugador azul juega su carta de capitán pirata, automáticamente ya le está ganando al jugador morado. No importa que el jugador morado ponga, de hecho no tendría caso que pusiera más y más cartas de barco pirata, porque el capitán automáticamente le mata. Para poder ganar este barco mercante, tendría que jugar a la capitana de color morado. Solamente entre capitanes se pueden matar. ¿Y cómo funciona esto? El último jugador que haya jugado el capitán es el que gana. En este caso, el jugador morado es el que gana. Si hubiera un tercero en disputa y también tiene su carta de capitán y es el último en jugarla, pues en este ejemplo el jugador verde gana. Y algo similar pasa con el almirante, solo que el almirante, repito,
es para defender barcos mercantes. Yo bajo mi barco mercante y en mi mano tengo el almirante. Un jugador con el color morado me empieza a atacar y yo me logro defender con el color azul. Estamos empatados y entonces el jugador que se quiere robar mi barco mercante juega a su capitana. Bueno, pues en este momento, a menos que yo tenga el capitán azul, he perdido. Como yo no tengo el capitán azul, pues perdería, pero tengo escondido aquí mi almirante que lo puedo bajar y como tiene el mismo poder que una carta pirata y se jugó al último, fue el último en jugarse, venzo y logro reclamar, en este caso proteger, mi carta de barco mercante. Así es como funcionan las cartas de piratas, de capitanes piratas y de almirante. Recordarles que un barco mercante puede estar en disputa de manera indeterminada hasta que se rompa el empate. En este ejemplo tenemos el jugador azul con 3 y el jugador morado con 3. Todavía no hay un claro vencedor de quién se lleva este barco mercante. Y al principio de turno de los tanto del jugador azul como del jugador que jugó la carta de piratas morados, todavía no hay ganador. Entonces, esto sigue en el tablero mientras se siguen jugando otros barcos mercantes y hay otros ataques alrededor hasta que haya un desempate. La partida en loot se termina cuando se cumplen 2 requisitos. Número 1, que el mazo de robo se haya acabado. Una vez que se haya agotado todas las cartas para robar, es el primer requisito. Y el segundo requisito es que un jugador se quede sin cartas en la mano. Y la partida termina de manera súbita. Todos los barcos mercantes que sigan en disputa en la mesa de juego no puntúan, no se van para ningún jugador, simplemente se descartan, no lograron terminar su viaje. Todos los barcos mercantes que tenga cada jugador que haya podido robar exitosamente con ataques o que haya logrado que su travesía fuera segura o los haya logrado defender y la tengan en su pila boca abajo, se destapan y se suman todas las monedas para ver quién tiene más monedas y quién gana. Y una regla adicional muy importante es que todos los barcos mercantes que queden en tu mano se descuentan de tus puntos. Y por último vamos a explicar la variante que nos ofrece este juego para jugar hasta 8 jugadores. Si queremos jugar de 4, 6 o hasta 8 jugadores, jugamos en equipos. Y estas son las excepciones que se aplican al jugar con esta variante. El juego en general tiene las mismas reglas, se juega de la misma manera, salvo que los jugadores que son equipos se deben de sentar juntos, uno seguido del otro. Cuando un equipo decide atacar un barco mercante de otro equipo, se debe de seguir un solo color. En este caso, si mi compañero de equipo ya jugó el color morado, tengo que apegarme al color morado. Mi compañero de equipo juega el barco mercante, yo puedo utilizar el almirante para defender al barco mercante de mi compañero o el barco mercante mío propio, porque si bien jugamos en equipo, seguimos teniendo manos individuales. Entonces, él juega su barco mercante, yo juego mi barco mercante y yo tengo el almirante. Aquí en este ejemplo, me conviene más proteger el barco de mi compañero que vale más puntos, pues yo decido usar mi almirante con el de él. En cuanto a reclamar barcos mercantes de otros equipos, si nosotros lo atacamos con el color morado y el equipo que jugó ese barco mercante no tuvo suficientes cartas como para defenderlo, el turno inicia, por así decirlo, con el primer miembro del equipo. Si yo estoy sentado a la derecha de mi compañero, quiere decir que al inicio de su turno de él, porque él va primero en orden, se determina si logramos llevarnos el barco. Y la otra diferencia que hay ya para terminar es en cuanto a el fin de la partida. Es cuando se acaba el mazo y cuando se acaban las manos de un equipo, es decir, una pareja se quede sin cartas en la mano. Y así es como se juega este loot. Pues bien, eso ha sido todo acerca de cómo se juega este loot, este juego de cartas. Un juego de cartas muy sencillito, muy rapidito, es un filler, es más para un tema de una reunión donde vaya gente que no está muy acostumbrada a este mundillo de los juegos de mesa. Es un juego súper simple, súper sencillo,
No creo que le dé a aquellas personas que buscan una experiencia un poquito más profunda la satisfacción que están buscando. Sin embargo, en sus puntos fuertes, pues, por ejemplo, la portabilidad. Esta latita la puedes llevar a cualquier lado, en una bolsa, en una mochila, en una maletita. No tiene componentes que se puedan perder, todos son cartas y pues bueno, unas cosas por otras. La verdad no es de mis piezas favoritas, tengo otros fillers, tengo otros party games que después iremos viendo en el canal que me gustan un poco más. Pero bueno, si a ti te llama la atención o si apenas estás entrando en el mundo o quieres hacer que otras personas cercanas a ti vayan entrando a este mundo de los juegos de mesa, pues este loot podría ser una buena opción. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.